Bendiciones y buen día. Es un gusto para mí continuar en nuestro estudio en la clase número 8 de Administración Eclesiástica. La semana pasada estuvimos viendo detalles importantes acerca del diezmo y cuán importante es que la iglesia cristiana, la iglesia de nuestros tiempos, pueda administrar esos recursos monetarios y que pueda tener transparencia, como lo dice el apóstol Pablo, que debemos hacerlo todo decentemente y con orden. Por supuesto que este versículo es sacado de un contexto donde se habla acerca de la profecía, pero cuando nos habla la escritura hacer las cosas decentemente y en orden, está refiriéndose a todo, no necesariamente solo la profecía. Quiero compartir con ustedes el material que ya tienen en sus dispositivos y es el contenido de nuestra clase número 8. El tema que nos corresponde este día es entidad económica en las iglesias. La iglesia no solamente administra recursos, no solamente administra personal, no solamente administra elementos humanos y materiales, sino que también administra elementos financieros. Y es muy importante el cuidado de la reputación, tener ese cuidado de que las iglesias puedan tener esa reputación, no como instituciones en las cuales es un medio para poder hacer, por ejemplo, lavado de dinero, para poder hacer negocios aparte de la institución cristiana, sino que pueda establecerse como una institución cristiana que es transparente y que lleva las cosas en orden. Dice la primera carta a los Corintios, tal como les decía, pero hágase todo decentemente y con orden. Les decía que este contexto está refiriéndose acerca de la profecía, pero cuando nosotros escuchamos del apóstol Pablo que diga, pero hágase todo, no solamente se está refiriendo a la profecía. Tales palabras se refieren al orden en la iglesia y la expresión todo. Incluye dinero también, incluye personas, incluye reputación, incluso de una manera muy especial. Para Pablo, todas las iglesias, aun aquellas con tan grandes defectos como la iglesia de los Corintios, ¿por qué tan grande con defectos? Porque si nosotros revisamos la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, el apóstol Pablo se regocija de cómo ellos han sido enriquecidos en muchos dones y los alaba por eso. Pero a la medida nosotros vamos estudiando la carta a los Corintios, nos damos cuenta de que la iglesia de Corinto era una iglesia carnal, una iglesia que se detenía en quién había bautizado, en quién le había dado seguimiento. Por eso el apóstol Pablo le dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor, porque eso era como un motivo de jactancia. ¿Quién me bautizó? ¿Quién me dio seguimiento? ¿Quién me dio discipulado? Eso era como motivo de jactancia y se detenían en pequeñas cosas la iglesia de los Corintios. Eran iglesias amadas y en todas trataba de servirle al Señor el apóstol Pablo. Los servicios en nuestra iglesia también deberían ser conducidos en una forma ordenada, de modo que podamos adorar, podamos ser enseñados y estar preparados para servir a Dios. Hay dos cosas que el apóstol Pablo le concede gran importancia y es uno, el buen encauce del dinero, el buen rumbo que se le da al dinero en las iglesias. Y dice la primera carta de los Corintios 16:3. Cuando haya llegado, a quienes hubieses designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Veamos un elemento muy importante. ¿Por qué dice, y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta? Y no que son hermanos, y no que son creyentes, porque era necesario enviarlo por escrito quienes iban a recoger la ofrenda. ¿Para qué nombrarlos por carta? No somos todos hermanos, no somos todos miembros de la misma iglesia, no se conocían entre sí como para que fuese necesario que fuera con una carta de recomendación. Usted intente llegar a una institución con mucho prestigio. Si usted no lleva recomendación, no puede entrar, porque es tan importante, porque es tan necesario que esa persona sea conocida o sea respaldada por alguien. Pero en la iglesia militante en el mundo con soldados de carne y hueso,
Por ello, las palabras deben quedar escritas, debe dejarse documentado. ¿Por qué es tan importante? Porque yo puedo tener credibilidad, pero si no hay algo que me respalde a mí, por qué tengo y por qué tomé esta acción, entonces difícilmente voy a poder tener aceptación en algún lugar. Los nombramientos deben quedar en documentos acreditativos formalizados. Usted no puede decir, yo soy la secretaria jurídica de la presidencia. Yo lo puedo decir, pero si no hay un documento que respalde, que me acredite con tales funciones, no puedo ejercerlo. Por lo tanto, es necesario que quede documentado. Estos se llaman cartas, estos se llaman credenciales, estos son necesarios porque esto le da un respaldo, una garantía a las personas para poder ejercer sus funciones. El dinero también debe constar en algún sitio de manera segura y seria. Ya no existe el hecho de poder guardar el dinero bajo el colchón. Si a usted llegan a hacerle una requisa a su casa y encuentran dinero bajo su colchón y suponga que usted vive en un punto un poquito complicado, ¿qué van a decir? Que usted probablemente tiene esos recursos de algún trabajo ilícito, de alguna situación que usted está llevando a cabo. Entonces, por eso es importante dejar todo documentado. Pablo, que amaba a cada creyente de una forma sincera y de una forma profunda, también era sincero en su forma de expresarse, en decir las cosas. Para decirlo de alguna manera, no se fiaba, no confiaba ni de sí mismo. En Romanos 7:18 le dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Estaba diciendo que su naturaleza normal es probable que fallara, porque decía, el mal que no quiero hacer, ese hago, y ya no lo hago yo, sino el mal que mora en mí. Entonces, como seres humanos, nosotros podemos ser sorprendidos, deslumbrados por la apariencia, por las cosas que podamos encontrar. Entonces es necesario dejar establecido. Y también nos dice, y las demás estaban como él, todavía en la carne, es decir, viviendo en un mundo rodeado de malicia y de pecado. No sé usted si en algún momento no se ha sentido atraído o tentado para tomar algo que a lo mejor no es suyo, pero como lo vio por ahí y quiere usarlo. Probablemente hay ocasiones en las cuales hemos tomado algo que no es nuestro. Sin embargo, es vergonzoso cuando alguien nos dice o nos reprende esto que andas puesto, esto que encontraste no es tuyo, me pertenece a mí. Entonces, hay que tener cuidado, por eso dice el apóstol Pablo, que hay cosas que nosotros probablemente no las queremos hacer, sino que nuestro deseo pecaminoso y carnal nos puede llevar a cometer. Había que evitar posibles sospechas y prevenir peligros de fraudes. Los peligros del dinero son muchos y variados. Todos somos tentados a poder tomar algo que no nos corresponde, por lo que aún el más santo puede verse envuelto en ellos. En este mundo en que vivimos, no solo debemos ser honrados o buenos, hay también que parecerlo. Hay también que tener transparencia, hay también que no solamente decirlo, sino también actuar de esa forma. Elegir una buena reputación sobre las muchas riquezas, ser tenido en gran estima, es mejor que la plata y el oro, nos dice Proverbios 22:1. Elegir una buena reputación sobre las muchas riquezas nos puede permitir o llevar a nosotros a poder actuar de una forma diferente. Los que no son amigos de llevar nada escrito, de no llevar documentadas las cosas, es decir, una adecuada contabilidad en el caso del dinero, podrían ser muy honrados, podrían ser muy honestos, pero no lo parecen ante los ojos del mundo. Desde luego que en ninguna parte de la Biblia se dice específicamente que se publiquen las cuentas en un boletín, que se publiquen los estados financieros de una iglesia. No se nos dice en ninguna parte de la escritura o que se ponga en el tablón o en una pizarra de la iglesia, o que se contabilicen por partida simple o doble. A Pablo sí que le interesaba saber lo que las iglesias le daban y la forma en que canalizaban el dinero, porque estaba tan interesado en la transparencia en las iglesias que él administraba, en las iglesias que él ministraba, que él lo pedía o al menos así lo solicitaba. Por eso le dice a los corintios con mucha delicadeza la necesidad de efectuar la ayuda que prometieran hace un año y les da normas para encauzarla. Segunda carta a los Corintios 8:10.
Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Aquí encontramos nosotros algunos colaboradores, como por ejemplo Timoteo, Estefanas, Tito y algún otro hermano colaboraban con Pablo en este delicado trabajo de preparar a las iglesias en el recto encauce del dinero. Estos obreros eran personas de buen testimonio, tenían buena reputación y debidamente reconocidos por las iglesias. Qué interesante es saber que nosotros nos cuidamos en esa parte, que la gente no dice, allá viene la hermana Mary tramposa, que yo le presté $1 y no me lo ha pagado. Allá viene la hermana fulana de tal, de que en algún momento le hice un favor, pero fue tan responsable que en el momento que me dijo que me lo iba a reintegrar, me lo reintegró. Pero ¿qué existe dentro de las iglesias? Existe ese tipo de personas que a veces prestan dinero y cuando no pueden pagarlo se enojan con la persona que les ha prestado. Entonces, de alguna manera, de forma automática, va ganando esa fama de ser tramposo, de no prestarle, de no acercársele, o de aquellas personas que normalmente andan buscando siempre pedir o solventar una situación. Entonces, pareciera ser que un familiar se les muere a cada rato y la excusa es esa, y una serie de cosas que se presentan dentro de las iglesias. El mismo apóstol expone las razones por las que obrar con tanto cuidado, escrupulosidad y detalle y nos dice, al menos presenta 4 razones en la segunda carta a los Corintios. Primero, para que la administración de esa gracia o dinero sea para la gloria del mismo Señor, para estimular el pronto ánimo de los hermanos a ofrendar. Dice el versículo 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Número 3, para evitar ser vituperados o resultar sospechosos, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Número 4, para procurar las cosas honestas delante del Señor y más aún delante de los hombres. ¿Por qué no solamente vamos a procurar las cosas honestas delante del Señor, sino que tenemos que hacerlo delante de los hombres? Porque yo no puedo decir que le sirvo al Señor si no le sirvo a las personas que están a mi alrededor. Y la credibilidad no solamente la debo tener delante del Señor, sino también delante de las personas que me rodean, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor. Resulta entonces claro que las iglesias deben alcanzar los asuntos económicos con gran delicadeza espiritual. Cuanto más espiritual sea la iglesia, con mayor cuidado administra el dinero. ¿Por qué? Porque yo no puedo separar, yo no puedo divorciar la vida espiritual de también la integridad. Yo no puedo levantar mis manos ahora adorando al Señor, pero no siendo honesta y no actuando con integridad. Entonces pareciera ser que una cosa es solamente apariencia y la otra la estoy cubriendo. Eso no es posible, no puede divorciarse. Por eso entonces nos dice el apóstol las razones por las cuales tenemos que obrar con cuidado para procurar las cosas honestas delante del Señor, para evitar ser vituperados o resultar sospechosos, para estimular el pronto ánimo de los hermanos a ofrendar, para que la administración de esa gracia o dinero sea para la gloria de Dios. Pero también es importante que las personas o la iglesia misma sea educada, sea instruida. Pero la educación no es una garantía absoluta de éxito en una iglesia. Por ejemplo, usted conoce muy bien que hay personas profesionales y se supone que una persona que tiene una licenciatura, que tiene una carrera técnica, que tiene un profesorado, en teoría debería de saber algunas cosas, pero a veces no las practica. La educación que esta persona tiene no es garantía absoluta de éxito en una iglesia. La educación o la formación suya no es garantía absoluta de éxito en su vida personal. Cada iglesia, cada individuo aprende lo que quiere.
aprender. Dicho de otra forma, no todas las iglesias bien educadas son buenas iglesias. Usted puede tener una excelente formación académica, pero usted va a poner en práctica lo que quiera. Por ejemplo, si soy administradora y usted sabe que la administración es, algunos dicen hacer lo que otros hagan, otros poder administrar los recursos de forma efectiva, pero también yo puedo hacer con mi vida, aplicar la profesión que tengo o hacerme la desentendida o estarme tronando los dedos y no organizarme, no ordenar mis finanzas, no hacer cosas que demuestren o que garanticen que yo tengo o ejerzo una profesión. Satanás nunca está quieto. Él es por excelencia el saboteador de toda clase de sano orden. Pero si a veces consigue tener una iglesia bien ordenada, no olvidemos que puede transfigurarse también, incluso en ángel de luz. Puede imaginarse fácilmente lo que hará cuando se encuentre con una congregación desordenada. ¿Cómo cree usted que va a utilizarla? Una iglesia despreocupada, una iglesia anárquica. Pablo confronta a la iglesia de Corinto con la iglesia de Macedonia. Le explica lo que ellas hacían y con mucho tacto les dice que se comparen con esas iglesias. No sea, dice, que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y nos está diciendo la escritura que hay cosas que debemos hacerlas de forma espontánea, no porque nos dice. Y yo sé que en alguna medida puede haber discrepancias o diferencias en nuestra forma de pensamiento. Usted y yo somos libres de creer o de poner en práctica lo que querramos, pero algo que no podemos cambiar son los principios bíblicos, lo que nos enseña la Escritura, lo que nos instruye o la educación que nosotros debemos tener como creyentes o como miembros pertenecientes a una congregación. ¿Cómo y quiénes han de sostener a los miembros del Evangelio? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? El ministro del Evangelio no se convierte a través de su llamamiento y vocación en un ser inmaterial. Es decir, que desde el momento que el Señor lo llama, se volvió un ángel, porque los ángeles no comen ni beben, ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, es eso cierto que desde el momento que se convierte, desde el momento que hay un llamamiento santo a una persona, se vuelve una persona inmaterial. De ninguna manera está expuesto a enfermedades, atraviesa crisis, problemas, tiene un estómago como usted y como yo, por lo tanto ha de comer para vivir, además de otras necesidades fácilmente comprensibles para cualquier persona que tenga sentido común. Y no olvide el dicho de Jesús que dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Es importante que nosotros sepamos que desde el momento en que hay un llamamiento, también no se anula la personalidad de la persona llamada, sino que, por el contrario, esas necesidades básicas se mantienen. Dios alimentó a su siervo Elías enviándole comida mediante unos cuervos cuando se encontraba escondido en el arroyo de Kerit. También empleó a una viuda pobre que apenas tenía para comer tanto con ella como su hijo. Todo el pueblo de Dios. Nosotros los creyentes olvidamos fácilmente la verdad reiterada en Hechos 20:35, donde dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y eso no se refiere necesariamente a los boxeadores, es mejor dar y no recibir, no se refiere a eso, sino que sabemos muy bien que se refiere al hecho de ser generoso, al hecho de poder aportar. Pablo escribió también lo suficiente sobre esta cuestión y de sus palabras nosotros podemos deducir del sistema por el que se sostenían los obreros en el tiempo apostólico. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 7 al 11.
¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿Lo dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que segaremos de vosotros lo material. También en la primera Timoteo 5, 17 al 18 dice, Condesa, cuando la escritura enseña sobre el particular en forma que sigue, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Cómo se debe reconocer o cómo debe efectuarse el correcto sostén del obrero cristiano? Y por supuesto que esto lo estoy diciendo desde un punto de vista en una iglesia en la cual el pastor no trabaja secularmente y se dedica tiempo completo al pastorado. ¿Cómo debería ser efectuado el correcto sostén del obrero cristiano? Bueno, debe estar bien atendido, porque algunos sostienen que el pastor no se debe vestir bien, que el pastor debe de andar todo andrajoso, todo chirajoso, y entre más pobre y más sencilla sea la ropa, más espiritual va a ser. Eso no es cierto porque la ropa no tiene sentimientos. Si yo este vestido no lo hubiese planchado, anduviera todo mascada, pero por eso no quiere decir que soy humilde, soy desordenada, porque tuve que haber planchado el vestido, pero en cómo debemos efectuar el correcto sostén de un obrero cristiano. Atenderlo bien, no debe pasar hambre, no debe ser mal vestido, disfrutar de asuntos lícitos como vacaciones. El Código de Trabajo establece que una persona debe trabajar en El Salvador 8 horas diarias y no excederse de 44 horas a la semana. Pregunto yo, ¿un pastor tendrá un horario de 8 horas? ¿O le quedan 16 horas para descansar? ¿O el pastor es la persona que está pendiente del teléfono? No importa que sean las 5 de la mañana, no importa que sean las 11 de la noche. Cuando un miembro de la iglesia necesita al pastor, el pastor está presto, al menos en edificadores siempre ha sido así. El pastor está dispuesto a escucharle, no importando la hora que sea, para poder atender las necesidades de la congregación. Disfrutar de asuntos lícitos como vacaciones. El ser un obrero no debe limitarlo o esclavizarlo como en los tiempos donde era normalizada la esclavitud. No debemos decir, ves que el pastor es el empleado de la iglesia. No es un empleado, es la cabeza de la iglesia, la cual está dirigiendo, y también es una persona que está dispuesta a servir a los demás. El ministro debe gozar de libertad. El Ministerio de Trabajo establece, como les decía, 8 horas y 44 a la semana. Tal horario para un ministro resulta inviable. La mayoría de veces, en realidad, su jornada no sabe bien cuándo empieza ni cuándo termina. El obrero debe sentirse libre en la libertad con que Cristo lo hizo libre, porque él ha de dar cuenta de su ministerio y debe poder hacerlo con alegría y no gimiendo. Las iglesias deben sostener al obrero cristiano. Pablo habla de las iglesias. Las iglesias le sostenían a él cuando se hacía necesario. El apóstol Pablo trabajaba con sus manos porque él tenía ese oficio de constructor de tiendas. Las iglesias eran también las que sostenían a Bernabé, a Silas, a Pedro, a Apolo, Felipe, Timoteo y Tito. ¿Con qué tipo de iglesia nos podemos encontrar o se puede encontrar el obrero cristiano? Podría ser como estas de Corintios, que eligen un predicador a su gusto, que no se ponga el dedo sobre la llaga, pueden enorgullecerse por ser unas iglesias grandes, porque son ricos y poderosos. He despojado a otras iglesias recibiendo el salario para serviros a vosotros, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de ser gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá, está mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe. Como los de Macedonia.
hacen el esfuerzo para sostener a los necesitados y a las atenciones de la obra en general. Sana comunicación entre las iglesias, pueden lograr que haya igualdad, pueden lograr que haya proporcionalidad, supliendo con la abundancia de unos la falta de otros. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Y finalmente, es importante también hacer alusión a una recomendación importante de Jesús, que nosotros debemos orar. A la verdad, la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El que pide algo porque se da cuenta de que lo necesita y porque está interesado en recibirlo. Dios no nos enviará obreros si verdaderamente no lo deseamos. Pero si somos conscientes de esa necesidad, queremos realmente que se supla y nos encontremos dispuestos también a la aportación de lo que nos corresponde para sostener a esos obreros, Dios enviará obreros a su mies porque el obrero es digno de su salario y tal salario debe aportarlo a aquellos que recogen los beneficios de cuanto los sembradores también siembran. La palabra mies está derivada del latín mesis, posee una rica historia y un significado que va más allá del simple definición de cereal. En el contexto religioso nosotros podemos aplicarlo especialmente en el cristianismo y mies adquiere un significado metafórico, representa la muchedumbre de personas que se convierten a la fe o están próximas a hacerlo. La obra de Dios no se va a detener por falta de obreros. Sin embargo, usted y yo podemos ser inquietados para poder llevar a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado. Es importante saber que más allá de lo que nosotros podamos hacer está ese Dios todopoderoso que es capaz de poder transformar y poder llevar a cabo el avance, el crecimiento de la obra de Dios. Por supuesto, esto, como repetía, solamente es un punto de vista bíblico lo que nos establece la Escritura, cómo debería ser el sostenimiento. Que en nuestra iglesia no se dé de esa manera no quiere decir que no sea válido, no quiere decir que en algún momento los pastores necesiten que sean sostenidos para poder predicar, para poder enseñar, para poder instruir al pueblo de Dios, no sea válido. Por supuesto, para no ser gravosos, ellos realizan trabajos seculares, tienen pensiones por su trabajo durante años anteriores y, por supuesto, esto ha venido también a beneficiar esta experiencia eh, gerencial en estas instituciones para poder ponerla en práctica en la iglesia. Sin embargo, es importante recalcar lo que nos enseña la Escritura, independientemente de lo que nosotros creamos o no. Debemos respetar lo que la Escritura nos establece. Gracias por haberme acompañado y les espero la próxima semana para poder continuar nuestro estudio en Administración Eclesiástica. Que el Señor les bendiga.